Marcelo Iñiguez, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén. Marcelo Iñiguez, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago los saludan. Bueno, buenos días para todos ustedes y toda su audiencia. Gracias. Doctor, la justicia de Estados Unidos ordenó que entreguemos el 51% de las acciones de YPF. Esto despertó un debate de si Kicillof tiene la culpa por lo que hizo en su momento, de si Milei es el que está queriendo entregar las acciones, más allá de lo político. ¿Jurídicamente corresponde, no corresponde? Bueno, primero que lo que dijo la jueza Loreta Presca es que Argentina debe transferir el 50% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park. Sí. Como parte de pago de una indemnización de 16.100 millones de dólares. Bien. Y que hay, por la expropiación del 2012, ¿no?, de YPF, y que hay 14 días de plazo para que se depositen las acciones en una cuenta custodia del Banco de Nueva York, en Nueva York. Sí. Entonces, hay dos aspectos a considerar. Lo que quiero decir es que ordenó transferir directamente esas acciones. Sí. Hay dos aspectos a considerar. Lo que, en mi opinión, con humildad lo quiero decir, por más que mi tono de palabra puede parecer... Por favor, lo llamamos porque usted es el que sabe, así que... No, adelante. pero con mucha humildad lo que quiero decir, porque este es un tema muy complejo y doy mi opinión nada más. Bien. Mire, hay dos ámbitos, uno lo que se puede hacer en Estados Unidos y otro lo que se debe hacer también en la República Argentina. Bien. Primero que nada, se tiene que tener en claro que en Estados Unidos las sentencias de primera instancia ya se pueden ejecutar, son ejecutables. Uh-huh. En la Argentina, cuando a usted le sale un fallo en primera instancia y apela, queda todo suspendido hasta ver qué dice la Cámara. Claro. Y después queda todo suspendido a ver qué dice las Cortes Provinciales. Estados Unidos, un fallo ya estás condenado, ya está. Digamos. El fallo se puede ejecutar, Bien. por más que después se modifique. Ok. Entonces, ¿qué se puede pedir al juez de primera instancia? Una medida cautelar para que suspenda esa ejecución por algún motivo. Bien. Pero tiene que quedar en claro que lo que está haciendo la jueza es lo que la legislación de Estados Unidos la faculta para hacerlo. Bien. No es algo novedoso de parte de ella. Doctor, una consulta, pues la otra discusión es, Kicillof en su momento expropió, a ver, corríjame si los términos no son correctos, y la discusión sería que la decisión del Estado argentino pasó por encima de los estatutos de una empresa privada, ¿es así? Bueno, pero eso se debatió en el juicio. YPF nombró como perita una experta que es la doctora Ida Kemmelmacher, que participó en el juicio por YPF. Ella estuvo declarando en Estados Unidos 7 horas y media, contestó preguntas a los abogados del fondo Burford y Eton Park. Sí. 7 horas y media, Y ella explicó claramente que para YPF era invencible la decisión de expropiación por parte del Congreso. YPF no podía oponerse. Claro. Y que YPF no tuvo nada que ver. Por eso es que la jueza, siguiendo lo que ese día explicó la doctora Kemmelmacher, liberó del juicio a YPF. Lo liberó. Claro, como no tiene nada que ver. Argentino. Contra el Esto Estado es muy Nacional. importante que se sepa. ¿Y qué pasó? El Estado argentino, yo diría que se fueron de boca en algunos políticos. Bien. Porque declararon claramente que fueron a la expropiación porque el estatuto de YPF les ponía otra condición, y que era estúpido ir a cumplir el estatuto de YPF y que por eso fueron a la expropiación. Esas cosas hay que pedirle a estas gentes de la política que se calle la boca. No pueden opinar de temas jurídicos tan técnicos, que se calle la boca. Y así hoy tienen que reunirse las fuerzas políticas
y tratar de ser tolerantes, porque está en juego un gran patrimonio de la patria. Entonces que se abstengan en esas agresiones políticas, porque hoy estamos metidos en este problema en parte por la estupidez de hablar de más. Claro, claro, porque en un juicio usted no puede hacer esto. Usted no puede ir a un juicio y decir, sí, yo incumplí, sí, yo hice esto. Es una cosa de otro mundo. Claro, hacer política mientras está declarando, digamos que no es recomendable. Claro, es un fraude de la ley. Lo que dijo es un fraude de la ley. Entonces, acá hay que tengan en cuenta que hay un aspecto jurídico, normativo, que hay que ser cuidadoso. Pero en respuesta a qué se puede hacer, es lo que se ha pedido que se suspenda esa decisión de la jueza. Se ha pedido por una medida cautelar, que es lo que yo estoy diciendo, sí. Pero rápidamente hay que tratar de ver en la Cámara y volver a pedirle a la Cámara, y si no ir a la Corte de Estados Unidos y solicitarla. Es decir, ¿por qué? Porque la jueza ha invadido un principio del derecho internacional, que es la inmunidad soberana de los Estados. No puede una jueza ordenarle al gobierno que transfiera esas acciones, carece de competencia internacional, no lo puede hacer. Ella no ordenó embargar, ordenó transferir. Ella no tiene esa facultad. Nadie puede meterse, ningún otro Estado, ninguna autoridad de otro Estado puede meterse en la República Argentina a decir qué es lo que se tiene que hacer. Eso no lo acepta el derecho internacional. Bien. Le vuelvo a insistir, este es un principio que es costumbre internacional además, y que lo acepta rajatabla Estados Unidos. Mire usted si un juez de Argentina le va a decir al presidente Trump, mire usted absténgase de producir una expulsión a los migrantes, absténgase de hacer... Eso no se puede ni siquiera concebir. Entonces hay que plantearle a ella, usted ha excedido principios que hacen a la soberanía y a la inmunidad internacional, para suspender esto hasta que resuelva la Cámara. De acuerdo a lo que uno más o menos yo he ido leyendo, la jueza ha condenado en función del valor que tiene YPF al momento de su fallo. Bien. Pero la indemnización debe ser fijada al día de la expropiación, al momento de la expropiación. ¿Qué eso significa? Si se le pagó a Repsol 5 o 6 mil millones de dólares, sí. Para esta gente, según dicen los cálculos, andarían entre 1.800 y 2.000 millones de dólares. Vea usted lo que baja. Ella ha tenido en cuenta el valor de la empresa a un momento que puede ser cuestionable, y eso en la Cámara se puede ganar, porque el monto de la indemnización es a la fecha de la expropiación. Está bien, pero Marcelo, ¿cómo está? Buen día, Agustín, soy. Buen día, Agustín, ¿cómo está? Bien, ahí ya estamos entrando, digamos, en lo que puede llegar a pasar con las derivaciones de una sentencia que sería desfavorable para Argentina, como ya lo es esta primera sentencia de la jueza. Ahora, para entender esto, acá hay un contrato o una situación de vinculación, hay un daño y la jueza estableció una reparación de ese daño de acuerdo a la legislación, que de los Estados Unidos o del derecho internacional, porque también entiendo que hay una prórroga de jurisdicción aceptada por la Argentina desde el mismo momento que se vino a tramitar esta causa en los tribunales norteamericanos. Y sí, porque cotiza en bolsa en Nueva York. Quiere decir que tenía jurisdicción internacional. Bueno, ¿y cómo se resuelve ahora el conflicto que se plantea? Esto que usted habló de la soberanía, porque hay una afectación a la soberanía del derecho, digamos, inclusive hasta uno podría decir, bueno, pero este fallo es un control de constitucionalidad de alguna norma argentina, porque lo que está diciendo, bueno, modifiquen la ley si no pueden transferir las acciones y proceda. Yo creo que los tribunales de Estados Unidos lo van a aceptar, sinceramente, porque el principio de inmunidad soberana de los Estados Unidos lo aplica a rajatabla. Y sería un antecedente muy grave para Estados Unidos que no lo acepte. Que diga, sí, un juez estadounidense puede ordenarle a un gobierno extranjero que transfiera, que haga esto, que haga lo otro. La verdad, para mí es muy raro que puedan
extenderse a ese tipo de barbaridades jurídicas. Y la Corte de Estados Unidos no se lo va a dejar, porque no se lo acepta a nadie que le hagan eso a Estados Unidos. Y la otra pregunta, y acá más de interpretación y en todo caso de análisis de una realidad que no es puntualmente esta, pero sí que es más genérica y la contiene. ¿Por qué no hay consecuencias patrimoniales a quienes toman decisiones sobre el patrimonio estatal en la República Argentina? Bueno, eso sí, hay una responsabilidad del funcionario que se verá, pero mire, hay una causa penal que no avanza. Esto es volver a empezar, qué es lo que pasa con el Poder Judicial en la Argentina, pero nos abrimos mucho, Agustín, del tema de hoy. Yo lo que quiero significarle es que en Estados Unidos se puede pedir a la misma jueza primero una medida cautelar que lo suspenda, por el principio de inmunidad. Eso es. Okay. Están diciendo que esta jueza, que obviamente que tiene el juzgado que antes era de Griesa y ahora es ella, Loreta Presca, es una mujer estudiosa, es una mujer, bueno, habrá que plantearle este tipo de cuestión, pero el manoseo que hubo en este juicio es evidente lo que ha pasado. Entonces hoy volver atrás es como llorar con la leche derramada. Estamos viendo hoy qué es lo que hacemos. Hoy lo que hacemos, a mí me parece que es plantear el principio de inmunidad soberana de los estados, que es un argumento poderosísimo para intentar una medida cautelar que esta misma jueza se abstenga de ejecutar esto. Y en segundo lugar, ir acá a la Corte Argentina, porque quien se expresa y representa las decisiones judiciales de un Estado siempre son las Cortes, no es un juez de primera instancia. Entonces ir a la Corte Argentina y pedir una medida declarativa en el cual disponga cautelarmente que el Ejecutivo no vaya a cumplir con esta decisión y que lo diga la Corte Argentina, que produzca una decisión, si quiere usted, de naturaleza política judicial. Lo tienen que decir, hay que dar un resguardo, pero para esto es necesario que, por favor, las fuerzas políticas tengan en cuenta que está en juego el patrimonio de la patria y que no se mezcle, no se embarre esta situación con tanto problema político, porque hoy ya con esta decisión YPF, imagínese usted lo que es que pueda la mayoría, las decisiones mayoritarias las tengan estos fondos. Claro. Y más para Neuquén. Entonces, la jueza ha dicho, mire, o cambian esa ley que tiene el Congreso, que les impone las 2/3 partes, que para transferir debe estar autorizado por una ley, y esa ley tiene que estar dictada por las 2/3 partes del Congreso, de ambas salas, ambas cámaras, senadores y diputados, o al mismo tiempo, si no negocien con los fondos. Bien. Por eso hay que pedir una medida cautelar. Yo creo que si se actúa con gran profesionalismo, mire, el procurador del Tesoro, Castro Videla, es un excelente jurista. Quiere decir que yo creo que viene de un estudio Bianchi, de uno de los estudios más prestigiosos del país. Así que yo creo que todo lo que yo estoy diciendo ellos lo saben mucho mejor. Aparte, yo estoy hablando de informaciones periodísticas. Bien. No he visto el expediente. Leí la decisión de ella, que es la que yo acabo de decirles, que ordena transferir, y dije, bueno, se fue demasiado. Invadió, ya le digo, el principio de inmunidad soberana. Entonces, en pocas palabras, en mi opinión, hay que actuar tanto en Nueva York como en la República Argentina con la Corte Argentina. Doctor Marcelo Iñiguez, usted ha sido muy gentil para explicarnos este tema tan complejo. Le agradecemos y le mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias y saludo a toda su audiencia. Gracias. Marcelo Iñiguez, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, explicándonos de qué viene la cosa en términos jurídicos de un capítulo político, claramente, ¿no? Es decir, los libertarios acusando a Kichilov, que fue el que tomó la decisión en su momento como ministro de Economía, y el Kichilov diciendo en realidad esto es una jugada de los libertarios como una sociedad que tiene con Estados Unidos y los jueces de ese país
para entregar finalmente las acciones de la empresa YPF a manos extranjeras, ¿no? Esa es la discusión política que se plantea hoy cuando uno escucha los discursos de un lado y del otro. La cuestión jurídica es bastante más compleja y más fina, ¿no? Más fina y más precisa, porque la otra está sujeta, digamos, a las interpretaciones y a la subjetividad de cada uno de los que intervienen en esa discusión. Claro. Acá tenés, digamos, apela, este tipo de decisiones apela a normativas, a contratos, a disposiciones, a leyes, a ciertas cláusulas que inclusive la Argentina se avino a aceptar. Por eso la pregunta es, ¿en qué medida esto afecta la soberanía cuando la Argentina acepta ese debate? Claro, primero decirme, bueno, cualquier litigio se va a resolver en los tribunales de Nueva York, claro, y después decís tengo soberanía nacional, digamos. ¿Y eso por qué? Bueno, porque YPF cotiza en bolsa. Claro.